Buenos días, chicos. Hoy empezamos el último tema teórico de la asignatura, que se llama la comunidad y el ecosistema. El último tema tiene 6 puntos. El primer punto es la biodiversidad o la diversidad biológica. El segundo son las relaciones entre especies. El tercero son la estructura trófica de una comunidad, es la estructura trófica de una comunidad. Los ciclos biogeoquímicos, el 4. El quinto, la biomasa y la producción en los ecosistemas. Y el 6 son las sucesiones. Vamos a empezar con el punto número 1, que es el punto que habla sobre biodiversidad. Biodiversidad es un término que, como su propio nombre indica, hace referencia a la diversidad de vida, es decir, a la diversidad, al gran número de todos los seres vivos que tenemos en nuestro planeta. Y la diversidad, la biodiversidad, engloba tres escalas o tres términos fundamentales. En primer lugar, tenemos la diversidad genética, ¿vale? Que se refiere a la variedad genética de cada especie, de los individuos de cada especie. 2. La diversidad taxonómica, que alude a la variedad de taxones o grupos de organismos de una determinada categoría en un ecosistema. Y 3. A la diversidad ecológica o la diversidad de ecosistemas, que alude al conjunto de ecosistemas que tenemos en la biosfera. Una vez hemos visto este concepto tan simple, vamos a hablar al punto número 2, que habla de relaciones interespecíficas. Si os acordáis, en el tema pasado hablamos de relaciones intraespecíficas y de relaciones interespecíficas, pero nos centramos sobre todo en las intraespecíficas, es decir, entre individuos de la misma especie. Vimos que que un ejemplo de relaciones intraespecíficas sería la competencia por los recursos, por ejemplo. Las relaciones interespecíficas son relaciones que se establecen en un ecosistema, en una comunidad, en una población, entre individuos de distinta especie, ¿vale? Y pueden ser de tres tipos. Pueden ser relaciones positivas, pueden ser relaciones negativas y pueden ser relaciones neutras, ¿vale? Cuando las dos especies se benefician, hablaremos de relaciones positivas. Cuando las dos no se benefician, sino que se perjudican, o una de ellas se perjudican, hablaremos de relaciones negativas. Y cuando ni se benefician ni se perjudican, hablaremos de relaciones neutras. Vamos a ver diferentes tipos de ejemplos utilizando este código de signos, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a estudiar primero, por ejemplo, la relación que se puede establecer entre un gorila y una libélula. Es decir, las dos especies ni se benefician ni se perjudican. Pueden estar conviviendo en una población, en una comunidad, pero es una relación neutra. Es decir, no hay ni beneficio ni perjuicio por ninguna de las dos especies. De tipo 0,0, por tanto. ¿Qué ocurre con las flores y las avispas o las abejas? Bueno, pues es una relación de mutualismo, es decir, ambas especies se benefician, pero no hay una dependencia. La abeja podría utilizar otro tipo de flor y la flor podría utilizar otra especie diferente, ¿de acuerdo? Cuando hay una dependencia entre las dos especies, hablaremos de simbiosis. ¿Qué es lo que ocurre entre ese hipopótamo y ese pájaro desparasitador? Podemos decir, la una no puede vivir sin la otra, pero tanto el mutualismo como la simbiosis son relaciones positivas para las dos especies. ¿Vale? Seguimos. Este tipo de relación es depredación, como muchos de vosotros podéis ver, en donde puede ser parasitismo y puede ser herbivorismo. Estos tres tipos de relaciones son beneficiosas para una de las especies y perjudiciales para la otra, ¿vale? Beneficiosa en el caso de la depredación para el depredador, perjudicial para la presa, como hemos visto en el tema anterior. En el caso del parasitismo, para el parásito, es decir, en este caso para la garrapata de color púrpura, es muy beneficiosa, pero muy perjudicial para el lobo. Y en el caso del herbivorismo es una relación muy característica de individuos fitófagos, es decir, que se alimentan de partes de plantas sin matarlas. Por ejemplo, el ciervo, lo que haría sería alimentarse de los brotes verdes de las hojas sin llegar de la hierba, por ejemplo, sin llegar a matar a la planta, ¿vale? Por lo tanto, es muy beneficioso para el ciervo, pero muy perjudicial para la especie vegetal. Mirad estos seres vivos. Aquí se produce un tipo de interacción que se denomina comensalismo.
¿vale? En el comensalismo, ambas especies necesitan los mismos recursos y tienen los mismos... perdón, una especie se alimenta de unos restos dejados por la otra especie, ¿vale? Es decir, que una especie se va a beneficiar siempre y la otra especie ni se beneficia ni le perjudica, ¿vale? Por ejemplo, es lo que pasa con los tiburones y las rémoras, ¿vale? Lo que van a hacer los tiburones es comerse pues sus presas y las remoras lo que van a hacer es favorecer el tiburón le sirve de protección y utiliza pues los recursos que el tiburón ha utilizado. Lo mismo ocurre con los cangrejos ermitaños y los gasterópodos que lo utilizan que utilizan la concha de los gasterópodos como un sitio donde refugiarse, ¿vale? Y otro tipo de comensalismo es pues cuando por ejemplo, en un árbol, pues los pájaros anidan, producen nidos, ¿vale? Se benefician completamente, sin embargo a la especie vegetal pues le da un poco igual y lo mismo que en el caso de muchos simios. El último tipo de relación que vamos a ver entre especies es el amensalismo, ¿vale? Amensalismo. El amensalismo es un tipo de relación negativa para una especie y neutra para la otra. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues y aquí tenéis un ejemplo que es un bosque. Se ve mucho en las especies vegetales, ¿vale? Eh, las especies más herbáceas, tanto los arbustos como las hierbas, se ven afectados negativamente porque no son capaces de llegar a las zonas más altas, que es donde llega la luz, ¿vale? Sin embargo, las especies más altas no se ven afectadas ni negativa ni positivamente por las especies pequeñas. Son cero, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna duda sobre las relaciones interespecíficas, me lo decís. Un saludo y hasta mañana.